Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté conmigo por la mañana de este lunes 29 de octubre del año 2018. Esperamos que esta semana sea de mucho éxito para usted en todas sus actividades personales y profesionales. Nosotros estamos a disposición de ofrecerle temas de la realidad de nuestro país. Va a ser un panel que lo vamos a dedicar en todo el programa para hablar un poco de la coyuntura política, de la campaña electoral, un poco de lo que están mencionando las fórmulas presidenciales respecto a temas importantes, si sus propuestas son factibles o no lo son, y un poco cómo está el discurso, lo que se dice en este momento, tanto en las redes sociales, pero sobre todo en los discursos de las fórmulas presidenciales. Y tenemos un panel de mujeres, estoy seguro que vamos a desarrollar y vamos a provocar mucha reflexión en ustedes que nos sintonizan por la mañana en el canal 33. Y es un gusto para mí recibir a Jessica Estrada, investigadora en temas de transparencia. También está conmigo Carmen Pérez, ella es abogada. Y también está conmigo Erika Saldaña, abogada y presidenta del Centro de Estudios Jurídicos. Buenos días, bienvenidas a República. Buenos días, Carmen, bienvenida. Buenos días. Gracias por tomar la invitación. Jessica, buenos días, un gusto. Buenos días, igualmente, muchas gracias. Bienvenida, Erika, qué gusto volvernos a encontrar. Gracias otra vez por la invitación y aquí estamos listas para platicar. Gracias a ustedes por tomar la invitación y vamos a tener un panel muy interesante. Estoy seguro que nuestra audiencia va a estar muy a la expectativa de sus comentarios, de las reacciones que vamos a tener en redes sociales y escuchar su opinión sobre varios temas. Solo hay un asunto con el cual quiero iniciar porque es algo que se dio este fin de semana y creo que es importante tener un posicionamiento, escucharles un poco sobre esto. Me gustaría iniciar con Jessica, luego escucho a Carmen y escucho a Erika. Se estima que ayer domingo, por lo menos, hay datos, hablan 150, otros mencionan 300, otros mencionan un poco más, de personas que se encontraron en la Plaza El Salvador del Mundo para constituir una caravana de migrantes con rumbo a los Estados Unidos. Salieron a las 7:30 de la mañana en dirección a Guatemala. Y me gustaría escuchar un poco sobre esto, Jessica. ¿Por qué considera usted que se ha generado esta situación? O por lo menos, ¿cómo podemos observar esta situación? Bueno, en realidad son muchos los factores que están influyendo a generar esta situación. En primer lugar, es la situación misma del país, el contexto que estamos viviendo, la falta de oportunidades que muchos salvadoreños simplemente no encuentran en el país, y es por ahí por donde debemos orientarnos en primer lugar. Y segundo, no podemos negar que también la caravana migrante que partió de Honduras hace ya algunos días y que poco a poco hemos visto cómo se ha ido sumando gente en Guatemala, en México, incluso salvadoreños que sí se sumaron en el camino, tal vez no como grupo, sino de manera individual, es un poco motivarse y decir, si ellos están haciéndolo, buscando un futuro mejor, ¿por qué yo no? A pesar de los riesgos que ya saben que existen, a pesar de las advertencias que se han dado y a pesar de todo lo que están dejando atrás. Entonces es importante ponerle atención a este tema en primer lugar y vuelvo al punto inicial para saber qué es lo que estamos haciendo verdaderamente en el país para evitar que esto ocurra, porque de momento parece que no estamos dejando opciones a la gente para que tomen la iniciativa de realizar esta travesía. Bueno, nos menciona entonces Jessica en su primera intervención, Carmen, importante conocer varios factores, varios elementos también de las condiciones socioeconómicas del país y también en el transcurso que esta caravana se movía y salió El Salvador del Mundo, más o menos 150 personas se estima, pero sobre la marcha se fueron incorporando grupos de personas para llevar esta ruta, pasar Guatemala, llegar a México y buscar los Estados Unidos. Desde su perspectiva, ¿por qué se generan estos factores? ¿Por qué se genera este fenómeno? La realidad que vivimos es innegable. A mí lo que me genera ver este tipo de migraciones, solo me acuerda del poeta y sigue dando dolor de patria. Y la patria grande, que es Centroamérica completa, sigue doliendo el corazón. No somos capaces de como región generar un ambiente propicio para que haya movilidad de bienes, servicios y personas y que nosotros mismos podamos darnos oportunidades. Sigue siendo un destino la migración hacia Estados Unidos, sigue siendo el sueño americano lo que están buscando los compatriotas, pero yo creo que desde cada uno, desde su espacio, desde su ámbito, desde donde influye, creo que podemos hacer la diferencia. Quizás no podamos hacer la diferencia para esos miles que en este momento están tomando esa travesía, pero si para uno podemos hacer la diferencia, yo creo que hagámoslo.
Erika, ¿cómo analiza esto? También Carmen nos menciona que tener en cuenta las circunstancias de grupos particulares, pero también cómo las personas desde nuestros entornos podemos hacer algo. Y quiero destacar este punto, Erika, porque ayer en conferencia de prensa la viceministra para salvadoreños en el exterior, pues ante una de las preguntas que le hicieron los periodistas ahí es ¿qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar esto? Y ella mencionó una serie de programas, Jóvenes con Todo, El Salvador Seguro, la articulación de la ley con migrantes, pero esto es algo que no solo trastoca a este gobierno, sino ha sido diferentes administraciones y la que viene va a ser uno de los puntos que le va a implicar un posicionamiento. Pero quiero incorporar tanto los elementos de Carmen y Jessica para su análisis, es cómo podemos entender este fenómeno. Ahora lo vemos con cientos de personas, pero esto se ha venido dando con grupos más pequeños por 15, 20 o más años. La migración en El Salvador creo que ha sido una constante, como tú lo mencionas, desde hace décadas. La diferencia que existe en estos momentos es que la gente ya no está migrando de manera individual en grupos más pequeños. Ya se están uniendo grupos bastante grandes, desde la caravana que vimos que salió de Honduras, que eran miles de personas, ahora hay cientos de personas en El Salvador. Creo que analizándolo desde el punto de vista, de las palabras que manifestó la viceministra, sí, probablemente los programas que han incorporado todos los gobiernos, no voy a hablar de uno en específico, todos los gobiernos en el transcurso de los años no han sido efectivos para que haya una inclusión para todas las personas en El Salvador y para que no hayan motivos para irse. Ha existido mucha expectativa, creo yo, en las últimas semanas de que si alguien les está financiando, que a quién quieren afectar, sí, que si es para afectar para distraer de lo que pasa en Nicaragua, para distraer de lo que pasa en toda la región centroamericana, para afectar el gobierno de las próximas elecciones en Estados Unidos. Entonces ha existido mucha expectativa, pero hay que tener claro que esto no es algo nuevo, primero. Y segundo, que yo creo que es difícil que una persona decida irse a pie hacia Estados Unidos, caminando, ¿qué? 3.000, 4.000 kilómetros, cuando está bien. Entonces, lo que nos indica toda esta situación es que en este país no toda la gente está bien. Hay gente que ya no tiene esperanza, que ya no tiene una vida que desarrollar aquí y toma una decisión difícil de irse para allá. Entonces yo creo que esto sí tiene que calar en la reflexión a todos los políticos de nuestro país, qué están haciendo para que todas las personas salgan adelante. Hay que señalar también que mucho del dinero que debería de estar invirtiéndose en programas sociales verdaderamente efectivos, se está filtrando en la corrupción. Hemos tenido 2 casos de 2 expresidentes a quien se les acusa de cada uno llevarse $300 millones. Entonces, creo yo que es algo que hay que reflexionar y que los diputados tienen que buscar la forma, en primer lugar, de combatir la corrupción, en segundo, de hacer programas sociales que de verdad solucionen los problemas de la ciudadanía. Antes de irme a la pausa, me gustaría escucharles sobre esto porque nos permitirá hacer la transición en el siguiente bloque, ya meternos de lleno al campo de la campaña electoral. ¿Cómo están leyendo ustedes a la fórmula? Empezaría con Erika, luego escucho a Jessica y cerraría con Carmen. Dado que estamos en ese contexto, desde su perspectiva particular, ¿qué constituye lo mínimo o lo básico que podríamos esperar de las fórmulas presidenciales sobre este tema? Es decir, ¿qué podríamos esperar de cada una de las personas que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República ante esta situación que es muy particular, muy coyuntural en lo que vimos el fin de semana, pero es la expresión de un fenómeno más estructural en nuestro país? Yo creo que lo mínimo que esperaríamos de las fórmulas ahorita es que solucionen los problemas que ya tenemos sobre la mesa, porque veo a ciertos candidatos prometiendo el cielo, el mar, cuando no hemos solucionado lo básico. Entonces, si no partimos de cosas fundamentales como el combate a la corrupción, mejoras en la educación, mejoras en salud, mejoras en oportunidades de trabajo, creo yo que difícilmente vamos a poder dar el salto a propuestas más elevadas que ya se están haciendo dentro de cada una de las campañas. Desde su perspectiva, Jessica, en este tema, ¿qué podríamos esperar de las candidaturas? O por lo menos, ¿usted qué esperaría? Bueno, sí, hablo como ciudadana y lo menos que yo espero no es que me estén diciendo qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer, qué prioridades identifican, porque igual puedo tener 10, 20, 30 promesas de campaña, pero es importante saber cuál es la apuesta o cuáles son las apuestas principales, porque no van a comenzar haciendo todo. Y no pensar en lo mismo que pasa cada gobierno, de borrón y cuenta nueva, lo que hizo el anterior
no vale, sino también ver qué de lo que se ha estado haciendo vale la pena rescatar, saber cómo lo van a perfeccionar o a mejorar y qué esfuerzos nuevos también consideran importante incorporar que no se han estado haciendo hasta la fecha. Y como ya decía Erika, decirnos qué es lo que van a hacer y no solamente darnos muchísimas opciones a nosotros como para pensar en votar por ellos, sino también analizar cómo van a lograr eso que están proponiendo. Ok, muy bien, cerraría con usted entonces este bloque, Carmen. Yo pensé, honestamente, que iban a aprovechar los candidatos, aunque sea llevarles un café y un pan a los migrantes anoche. Es una realidad que ya vivimos, es algo que ya pueden hacer, aunque sea decirles, espérense, no dejen la patria, hay mucho por hacer, quizás todavía hay esperanza, pero como dice Erika, están prometiendo lo que van a hacer en el tercer piso de un edificio cuando ni siquiera hemos visto claras las bases sobre lo que van a construir. Hay realidades ya, pues sí, se puede generar empleo, se pueden hacer muchas cosas, pero hay cosas que se pueden hacer ya, pequeñas, grandes cosas que ya se pueden hacer. Debo hacer una pausa y al regresar me gustaría que justamente veamos en el transcurso de la campaña, o lo que llevamos de la campaña, qué elementos han podido analizar ustedes de los discursos, de las posturas, de los mensajes que han hecho las fórmulas presidenciales, y si en esos discursos se pueden tener indicios a cosas mucho más concretas o todavía estamos hablando de campañas bastante generales, bastante etéreas, en donde no se busca asumir algún tipo de compromiso. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con este panel de análisis. Me acompañan 3 mujeres profesionales para entender un poco mejor la coyuntura política de nuestro país y también cómo se está gestando la campaña electoral en este momento. Hablamos con Jessica Estrada, Erika Saldaña y Carmen Pérez. Ahora me gustaría incorporar para la discusión otro elemento. El 2 de octubre empezó formalmente la propaganda electoral por los partidos y sus candidaturas, a pesar de que hasta ya había emitido sanciones el Tribunal Supremo Electoral por campaña adelantada, pero formalmente empezó el 2 de octubre. Me gustaría iniciar con esto desde una perspectiva un poco más general, Carmen, luego escucho a Erika y a Jessica sobre esto. ¿Cómo calificaría usted lo que ha visto hasta este momento de la campaña electoral? Quiero aprovechar esta pregunta más allá de criticar lo que estén hablando o no estén hablando. Yo quisiera proponer, desde el sector industrial no puedo desligarme de mi industria, de Inquifar, de la industria farmacéutica de El Salvador. Hay mucho que se puede hacer. Les quisiera entregar un pequeño informe y proponerles a los candidatos que es cierto que hay que apostarle a la inversión extranjera, pero aquí hay datos, por ejemplo, que el país crece en promedio 2.04%, pero esta industria que yo represento, para ese mismo periodo de tiempo, creció un 3.7%. La inversión extranjera, usted se puede sacar esa lotería y puede ser un destino, pero hay inversión que ya está acá. La industria ya está generando empleo, la industria ya está haciendo su parte. Yo lo que les propongo a los candidatos es que tomen en cuenta la industria, no solo la industria farmacéutica, que es la que yo represento, sino que la industria en general es la que a través de las exportaciones, que somos un poquito más del 90% de las exportaciones de este país son de la industria, nosotros somos los que podemos ser ese motor para generar los empleos que se están necesitando. Eso quisiera yo proponerles. Le plantea un poco esto, Carmen, y me gustaría insistir un poquito con esta pregunta, porque para ver cómo lo califica, y efectos hay coincidencias, por ejemplo, con lo que Jessica y Erika nos van a ofrecer de lo que ha visto en la campaña. ¿Por qué planteo este interrogante? Porque en estos procesos de campañas electorales las personas mencionan de que son insuficientes, poco propositivas, o en algunos casos el extremo, se vuelven muy agresivas, muy vacías. De lo que ha podido percibir y leer en estos días, Carmen, ¿usted podría ponerle algún calificativo a ese tipo? ¿O dice, no, lo veo de otra forma, lo que se está mencionando en la campaña? Yo al final lo que quisiera que fueran así de agresivas las propuestas, porque si le apuntan a la luna, por lo menos alcanzan el águila, creo yo. No, si se quedan muy cortos, yo creo que tenemos que ser
soñadores y realistas. Tenemos que ver siempre qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, que buscar los planes, pero que si se detiene, que no sea usted, no se ponga, así lo veo yo porque así hago con mi vida, o sea, no me pongo planes aquí chiquititos, sino que yo veo hasta allá y quiero llegar hasta allá. Y si en el camino voy buscando los mecanismos para, hay campañas que ofrecen de verdad que hacer llover y dejar de hacer llover. Y hay campañas que no terminan de decir qué es lo que van a hacer. Solo dicen que van a hacer y que van a hacer y que van a hacer y qué, pues, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Creo yo que tiene que ser una combinación de las dos cosas. Buscar nuestra realidad, entender qué es lo que necesitamos, que es bien fácil. Es educación, salud y generación de oportunidades. Eso es todo lo que necesitamos. Un salvadoreño, dele una oportunidad y se le va a meter hasta la cocina. O sea, así somos, aprovechamos las cosas, nos comprometemos, somos apasionados, ponemos todo lo que podemos dar y esa es la pérdida que creo yo que tenemos, porque se nos está yendo gente con deseo de trabajar, con deseo de hacer bien las cosas y qué estamos haciendo con los que se quedan acá. Y yo creo que las campañas creo que tienen que ser una combinación de las dos cosas, pero también tienen que tener la madurez de decirnos por dónde van a pasar, cuál es el camino que piensan recorrer y poder escuchar también a los que les podemos aportar, creo yo. Ahora, me gustaría, retomando un poco estas ideas de Carmen, Erika, ¿cómo usted ve la campaña? Un aspecto que se insiste, y creo que lo retomo del comentario de Carmen, es cosas muy concretas y cómo se van a lograr. Pero la campaña también se presta a muchas puestas en escena de las fórmulas, de los candidatos, de las candidatas. Pero en términos generales ya veremos algún detalle en el transcurso del programa. ¿Cómo califica lo que ha podido ver en este momento? Bueno, yo lo que he visto en la campaña a la fecha lo podría dividir en dos grupos. Sí. Un grupo o una parte de la campaña de los candidatos que quiere mucho hacer propuestas que más parece hacerse lucir. Todos quieren salir bonitos en la foto, de decir yo he propuesto esto, vamos a hacer esto, como mencionaba Carmen Estela. Pero una de las grandes deficiencias que le veo yo es que nadie nos está diciendo cómo lo va a hacer. Nos están haciendo, como dice mi colega del Centro de Estudios Jurídicos, de Daniel Olmedo, nos están haciendo propuestas faraónicas, pero no nos están diciendo cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, en qué tiempo lo van a hacer, todos los detalles que nosotros necesitaríamos saber para tener claro si una propuesta es viable o no es viable, porque si no lo que estamos teniendo o viendo son campañas elaboradas por grupos de marketing que te quieren vender bonitas las fotos. Entonces no estamos teniendo personas que elaboran una propuesta seria o un plan de gobierno, si tú lo quieres llamar así, sino que estamos viendo que ahorita las campañas están manejadas por marketing. Entonces esta es una primera parte de las campañas que creo que estamos viendo, sí, que todos los candidatos nos proponen muchas cosas, pero no nos dicen cómo la van a hacer. Y la otra parte que creo yo que está saliendo mucho a la luz son las campañas negativas, campañas de odio, campañas sucias, como los quieran llamar. Estamos viendo que ya faltan 14 semanas todavía de campaña y estamos viendo campañas muy fuertes donde se están, si lo quieren llamar así, atacando o no sé, pero son campañas negativas que creo yo que me sumen en bastante estrés a la población. Todavía nos faltan 14 semanas de campaña, no proponen, pero el problema de este tipo de campañas es que son bastante efectivas. Entonces yo creo que no las vamos a dejar de ver estas 14 semanas. Entonces a mí me gustaría resaltar mucho lo que dijo Carmen, que es la primera fase. Sí, queremos escuchar propuestas, pero también queremos escuchar cómo las van a hacer, cuáles van a ser sus aliados en estas campañas o en el desarrollo de estas propuestas que están haciendo. Ahora, antes de irme a la pausa, cerraría, Jessica, con usted. Me llama mucho la atención esta idea que menciona Erika, es los aliados o las personas que van a estar alrededor. De lo que puede ver usted en la campaña, ¿qué identificaría? ¿Si podría calificarlo o no? ¿O qué aspecto le ha llamado más la atención? Bueno, quiero retomar uno de los aspectos que ya destacó Erika, y es cómo en menos de un mes hemos visto
un cambio drástico en la campaña y de pasar primero a hablar más propuestas y lanzar ideas de qué es lo que quiero hacer. Ahora vemos más ataques y con el pasar del tiempo puede que esto se vaya incrementando y abonan a la polarización que ya existe en el país. Y nosotros como ciudadanos vemos a mucha gente que replica estos mensajes. Entonces, si queremos una campaña de altura, debemos comenzar nosotros por exigir que no sea esta la forma en que nuestros políticos hagan campaña, apostarle a las propuestas, mejor replicar las propuestas, también un poco cuestionar cómo lo van a hacer, quiénes van a ser sus aliados, cómo, de dónde lo van a sacar, con quiénes lo van a hacer. Es importante, a mí me encantaría, por ejemplo, saber quiénes están pensando los candidatos que van a liderar las principales carteras del Estado. Es algo que nunca nos lo dicen y tal vez nosotros tampoco lo consultamos, pero sí es importante saber en qué personas están al menos perfilando para llevar a cabo una reforma de repente en salud o educación. Uno de los temas que me está quedando mucho a deber es, sabemos que la generación de empleo es importantísimo, también el acceso a salud y educación para todos, pero en el tema de violencia no se está diciendo mucho. Y como ciudadana sí me interesa saber qué es lo que están pensando hacer para recuperar nuestros territorios, para seguir avanzando en este tema en el que tenemos todavía muchísimos desafíos por delante. Entonces es importante ese cuestionamiento que debe surgir desde la ciudadanía y también exigir a los candidatos que la campaña se pueda ir orientando de mejor manera y que resulte menos cansada. Al final es como va un mes, nos faltan 2 o tantos días. Y no podemos imaginar, hay muchos que es mejor cambio el televisor o mejor cambio la radio para no estarlos escuchando. Entonces es importante también estar abiertos a escuchar las propuestas y no cansados y no querer saber ni siquiera qué está proponiendo quien aspira a gobernarnos. Bueno, faltan las redes sociales. Tengo que hacer la pausa y me gustaría que hablemos un poco de las redes sociales. ¿Cuál es su opinión sobre cómo se maneja ahora esta plataforma que con el paso del tiempo pues ya es parte de la cultura política de las personas, ya es parte de la discusión de los temas? ¿Cómo ven ustedes el uso de las plataformas, de las redes sociales? ¿Un uso favorable, desfavorable? ¿En qué se podría potenciar? ¿O cómo los ciudadanos podríamos interactuar también con las fórmulas presidenciales, con los liderazgos de los partidos políticos? Debo hacer una pausa. Regresamos en minutos. Seguimos en este panel de análisis un poco para entender cómo va desarrollándose la campaña electoral y también vamos a incorporar otro elemento que teníamos pendiente, Carmen, es las redes sociales. Las redes sociales pues ahora son una de las plataformas, por no decir la principal, aunque es una de las más importantes, donde los candidatos y candidatas están divulgando ideas, ofertas de cada fórmula, algunas propuestas o por lo menos titulares que denominan como propuestas. Me gustaría iniciar, Carmen, con esto. ¿Cómo analiza su uso, el uso de las redes sociales y lo que el material que se está divulgando a través de esas plataformas digitales? Aquí yo no soy la experta, aquí la experta es Erika, pero me aventuraré. Lo que a mí me molesta, si usted me pregunta, es todo el tema de la ofensa, las catarsis y escondidos detrás de un perfil falso, o sea, un troll. Me parece, pero como estábamos platicando en el descanso, es como muy cultural, es como te gané, mi candidato dijo y todos somos triunfalistas, o sea, como que estuviéramos en el estadio, ¿verdad?, viendo un partido. Y me parece que debemos aprender a ser buenos ciudadanos. Si nadie nos educó a hacer eso, pues creo que es importante que como ciudadanos exijamos campañas de altura. No pidamos que le ponga la bota el uno al otro y mira lo que le dijo y lo dejó callado. Pues sí, pero al final, ¿qué propone? Pero ¿y al final qué? Sí, las redes sociales son un instrumento que puede ser muy valioso y puede ser muy dañino. Puede acabar con la reputación de una persona o puede crearle una reputación a una persona. Pero también tenemos que entender que los que somos capaces de dar la cara en nuestras propias redes sociales, nos arriesgamos a eso y tenemos que ser responsables con lo que decimos, con lo que escribimos y con lo que publicamos. Porque también
estamos generando una opinión. Creo que el uso de las redes sociales, la tecnología y la hipercomunicación a la que hoy por hoy estamos sometidos todos los seres humanos, porque ya con el internet ya el acceso a cualquier tipo de información es sumamente fácil. Tenemos que también ser respetuosos, tenemos que también ser críticos, no creer todo lo que dicen porque es que está en internet, no, se vaya y busque, investigue. Desde que uno, bueno, no sé, pues a mí desde el colegio me enseñaban a andar, cuestionar, mira si es cierto, buscar más fuentes. No puede decir, no, si es que está en el internet tiene que ser cierto. Pruebe, dígame dónde están las cosas. ¿Cómo voy a saber yo que lo que usted está diciendo es cierto? Tenemos que ser más críticos y menos comportamiento de oveja, de manada. Ahora aprovecho un poco de este comentario para escuchar a Jessica y cerraría con Erika este bloque, porque hay un mensaje que me ha llegado a través de Twitter de César Chicas y menciona: los políticos no van a hacer una campaña de altura o explicar cómo van a hacer sus propuestas. La razón es simple: el votante objetivo no le interesa eso. Habrán quienes sí, pero no son la mayoría. Es uno de los comentarios que menciona César y aprovecho para incorporar esta idea con la que estamos discutiendo en este momento. Jessica, ¿cómo analiza el tema de las redes sociales, el uso de las redes sociales? ¿Podemos ver cosas interesantes en el tema de la campaña, posicionamientos concretos, o estamos viendo la expresión de una batalla, por utilizar este término, en una plataforma digital? Comenzando quizás con el tema de redes sociales en sí, para mí es y siempre ha sido un arma de doble filo. Por un lado, tiene una gran ventaja al acercar a la gente y poder mandar mensajes de inmediato y hacerlos virales y demás. Pero recientemente hemos visto más sus desventajas y ese otro lado, el otro lado de la moneda, en la que, por ejemplo, vemos cómo se reproducen fake news y al final está replicando la gente información que no tiene nada que ver con la realidad. O, como ya decía Carmen, es gente que ni siquiera, no es una persona real la que está detrás de una determinada cuenta y que está replicando estos mensajes. Entonces, implica un gran riesgo para todos los que estamos expuestos a esta información y por eso también me sumo al llamado de ser más críticos con todo lo que vemos en redes sociales. Pero más allá en sí del alcance de las redes, también es importante saber que aunque ahora casi todos tenemos las redes en el celular y demás, hay mucha gente que no las utiliza para informarse, al menos no en sus dispositivos. Y también tenemos muchos salvadoreños que no pueden acceder a este tipo de plataformas. Entonces también es importante que las propuestas, los candidatos las hagan llegar por otros canales, que utilicen medios tradicionales, que vayan, que se las cuenten a la gente, porque solo en redes seguimos siendo una pequeña porción de salvadoreños privilegiados las que las utilizamos tal vez para informarnos o para poder hacer algún tipo de consulta o señalamiento de pronto. Y con respecto a la opinión que enviaban, cada uno puede pensar de forma diferente, pero a mi criterio somos justamente las personas que queremos ser objetivos a la hora de emitir el sufragio, quienes tenemos más posibilidad de ser críticos también a la hora de escuchar propuestas, escuchar cualquier tipo de idea que están planteando y por lo mismo exigir que nos expliquen qué es lo que quieren decir. Tenemos la ventaja que no sé si todos, al menos he logrado ver 2 plataformas en las que la ciudadanía puede participar y proponer. Pues qué tal si le hacemos las propuestas que a nosotros nos interesan en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en todas las plataformas sin importar el partido al que pertenecen, sino simplemente ver qué tanto pueden retomar estas propuestas que vienen desde la ciudadanía, desde los empresarios, desde la sociedad civil. Muchas veces estos mecanismos no los utilizamos y al final ellos se escudan y dicen, es que hice una consulta pública y aquí está todo lo que yo recogí, pero tal vez los únicos que participaron son los que están afines a su pensamiento y que los van a apoyar aunque no propongan nada. Entonces es importante que nosotros también nos vayamos tomando estos espacios, que vayamos participando y utilizando bien las redes sociales o cualquier otro mecanismo que encontremos y que al mismo tiempo estemos dispuestos a darle seguimiento, no solo proponer y después si me hicieron caso, no, sino si no me hicieron caso, preguntarles, miren, les enviamos esto, ¿por qué no me hicieron caso? Y también, si lo están implementando, ver que lo estén haciendo bien.
Quiero aprovechar antes de irnos a la pausa, Erika, escucharles sobre esto. Hay un mensaje que también me va recién llegando a través de Twitter de Juan Carlos Sura y dice, a manera de aclaración, un troll no necesariamente es un perfil falso. Hay quienes perfectamente identificados hacen de troles, menciona Juan Carlos Sura. Saludos. Saludos a Juan Carlos, que siempre veo que ve este programa. Yo creo que las redes sociales en todo el mundo han tenido un rol trascendental en las campañas políticas, porque lo que hacen es generarnos percepciones. Y parte fundamental de la política es generar un entorno positivo alrededor de cierta candidatura, alrededor de cierto partido. Entonces, creo yo que son bastante importantes porque permite, como mencionaba Jessica, permiten un acercamiento entre, por ejemplo, candidatos, funcionarios y la ciudadanía cuando son bien utilizadas. Pero en los últimos años lo que más vemos, y esto es en todas partes del mundo, es el fuerte componente negativo que puede llegar a ejercer una red social, porque vemos muchos ataques, vemos la creación de miles de perfiles falsos. Entonces estos también buscan generar una percepción o a veces limitar, creo yo, la libertad de expresión de ciertas personas. Porque, a ver, en una red social cada quien pone lo que quiere, pone lo que piensa, y eso es un derecho que todos estamos en la libertad de ejercer. Pero vemos como una persona de repente casi que es apaleada en una red social por emitir su opinión. Entonces yo creo que estos son los malos usos que se le dan. Es una cuestión cultural, creo yo. Todos tenemos que aprender a respetar las opiniones. Creo firmemente en que a pesar de las diferentes ideologías que puedan existir, hay puntos en común, y en esos son en los que deberíamos centrarnos, no en generar percepciones negativas de alguien, de que sus opiniones son absurdas, que no tienen contenido o algo por el estilo, sino que debemos aprender a utilizar, porque a pesar de que, como mencionaba Jessica, el grupo poblacional que tiene acceso a internet y por ende tiene acceso a una red social es bastante limitada, estas personas pueden replicar los mensajes. Entonces, los mensajes que en una campaña que deberíamos hacer virales son las propuestas, cómo lo van a hacer. Creo yo que tratar de impulsar y sacar adelante este país, y no tanto desprestigiar o desmeritar a alguna persona, sino que enfoquémonos, creo yo, en lo positivo. Entonces, es una lucha personal, creo yo. No seamos multiplicadores de las cosas malas en redes sociales. Y como mencionaba Carmen Estela al principio del programa, cada quien puede hacer en distintas áreas de la vida algo positivo desde su metro cuadrado. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque ya incorporemos la lectura de las fórmulas presidenciales y su vínculo también con los partidos políticos. Digamos, es un asunto que está ahí en la campaña y va saliendo en diferentes casos de las fórmulas. Y también hablemos de las propuestas, si son propuestas factibles, lo que hemos escuchado hasta este momento, o es una propaganda más vacía. Me gustaría poner esa pregunta también como un elemento para la discusión en los siguientes bloques. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos en este panel de análisis para entender un poco más la campaña electoral, cuál es la lectura que tienen nuestras invitadas, Jessica Estrada, Erika Saldaña y Carmen Pérez. Ahora quiero incorporar un tema, Jessica, el vínculo, la relación de las fórmulas presidenciales con sus partidos políticos, porque también está en discusión un poco los antecedentes, algunos elementos, algunas investigaciones, casos también que tienen que ver con prácticas de corrupción y demás, pero me gustaría tener su apreciación sobre esto. ¿Cuál considera usted que es el principal obstáculo de gaste que le resta o que le genera el partido a sus fórmulas presidenciales? Es decir, ¿qué le afecta el partido, qué le genera de gaste a las fórmulas presidenciales como tal? Bueno, lastimosamente, por cómo se han estado haciendo las cosas durante muchos años, creo que de todos los partidos, excepto este nuevo partido que ha surgido y que no podemos hablar todavía de esto, los otros tres que están en contienda electoral
tienen muchísimas cosas que pueden afectar de forma negativa a los candidatos. Sí. Y lo que hemos visto es que en su mayoría, o en casi todas sus intervenciones, unos más que otros, por supuesto, tratan de desvincularse del pasado del partido o de las personas que están en un determinado partido. Sin embargo, al menos mi opinión como ciudadana es, me gustaría también saber, si me está proponiendo que esto va a ser desde el Ejecutivo, por el país, cuáles son sus propuestas al interior del partido y cómo va a abordar este tipo de problemáticas que han surgido al interior de los partidos si usted llegase a ser presidente de la República. En algunos han dicho, bueno, si llega a ser presidente no puede estar en la directiva del partido, por ejemplo, pero sigue siendo insuficiente y es importante hablar de estos temas porque son las que han permitido también que recursos públicos sean utilizados por partidos en el pasado y no queremos volver a ver esto. Hemos visto como, por ejemplo, el candidato de Arena en algunas cosas se muestra muy cercano al partido y en otras parece que estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, el candidato de Nuevas Ideas no lo vemos mucho con el partido, pareciera que habla nada más en nombre de Nuevas Ideas y no el partido gana, pero no los podemos desvincular. Y el candidato del Frente ha llegado incluso a criticar al partido de gobierno, que es su partido, y a criticar cosas que se han impulsado incluso con él siendo funcionario público. Entonces vemos este tipo de cosas que no nos cuadran de si son parte del partido no pueden estarse desvinculando completamente, tienen que hacerse cargo también de algunas de las cosas que dentro del partido se han hecho y hacer propuestas que permitan transparentar cómo funciona esto. La parte de la campaña es vital y a nosotros nos puede dar algunas luces, por ejemplo, que revelen las fuentes de financiamiento de los partidos y no que sigan replicando prácticas que en el pasado no nos ha permitido tener acceso a esta información. Saber que están actuando bien. Vemos campaña en radio, televisión, en las calles, en redes sociales. Sabemos que están gastando muchísimo dinero y nos interesa saber cuánto están poniendo, quién lo está pagando y que estar seguros que nosotros no lo estamos haciendo, que no se está haciendo con plata del Estado. Eso es un punto importante. Entonces, conforme va avanzando la campaña, creo que no pueden desvincularse. Al final, no vamos a ir a votar por la cara de un candidato, vamos a ir a votar por un partido. Entonces, no pueden hacerse los locos y asumir como que el partido no va conmigo en muchas cosas. Y tenemos otros temas también pendientes, aprobación de leyes o reformas, la misma elección de Corte Suprema de Justicia, que no vemos la postura de los candidatos o está muy desvinculada a la postura de su partido, del partido que están representando. Entonces es importante ir cambiando eso y nosotros también exigir que vayan vinculándolo. ¿Cuál es un poco el asunto, Erika, que le resta entonces los partidos políticos a las fórmulas? Jessica ya nos ofrecía también un panorama muy interesante porque en algunos casos se acercan, mencionaba el caso de Arena, Carlos Calleja se acerca al partido en algunos momentos, en otros temas se hace una separación, igual en el caso de Nayib Bukele, nos menciona Jessica, es algo más hacia Nuevas Ideas y no un vínculo con el partido Gana, pero es el partido el cual le propuso y por el cual está compitiendo, y el caso del FMLN, Hugo Martínez, que tiene como desde que empezó el proceso de las internas una serie de cuestionamientos y señalamientos, también posturas críticas hacia la dirigencia del partido. Entonces, ¿qué elemento identifica usted que le puede restar o le afectaría a las fórmulas el desenvolvimiento o el desempeño de los partidos? Yo creo que desde hace años que podemos ir leyendo las encuestas, hemos visto cómo los partidos políticos son las instituciones más desgastadas en el país. Creo que esto es producto de los años de mal manejo al interior de los partidos políticos y de la corrupción que se ha ido evidenciando al interior de ellos. Desde que antes de que iniciara la campaña formalmente, ya veíamos a los candidatos desvincularse de sus partidos porque saben que traen una carga emocional negativa bastante grande. Entonces veíamos cómo se manejaban de manera individual, lo siguen haciendo en su mayoría. Piden que se les vea a ellos como renovación, como personas que buscan cambiar al interior de los partidos, pero creo yo que Jessica tiene mucha razón al señalar que tienen que hacer propuestas también al interior de los partidos y no se pueden desvincular de los años de mal trabajo y de corrupción que han venido ellos haciendo. Porque, a ver, se habla mucho de que se ha multiplicado el sentimiento antipolítica, antipartidos.
Los partidos, hay que dejarlo claro, son instituciones muy importantes para el país. Yo creo que se ha satanizado también la pertenencia a un partido político, pero es esto mismo que te comentaba, el mal trabajo que han venido haciendo. Pero esta antipolítica ha sido, creo yo, fomentada o cultivada por los mismos partidos políticos, porque en su interior no hemos visto ningún esfuerzo por depurar, por sacar elementos que han sido señalados de corrupción, de delitos, etcétera. En otros países, cuando a una persona medio se le señala del cometimiento de un delito, las personas se dimiten, sí, se hacen a un lado, consideran más importante la institución. Aquí vemos cómo señalan de corrupción a un funcionario, un exfuncionario, y vemos cómo su partido se cierra, ¿ve? Ahí es como, no lo toquen, él no ha hecho nada, cuando lo que deberían fomentarse es que las instituciones funcionen e investiguen. Entonces, yo creo que los candidatos desde el principio han buscado desligarse. Creo yo que no lo pueden hacer. Tienen que buscar la manera de reivindicar el papel de los partidos políticos y hacer instituciones tan importantes, buscar la manera de limpiarlos, no solamente de defender sus propios intereses, sino que de limpiarlos para que este sentimiento antipolítica vaya disminuyendo y no ponga en riesgo la democracia, porque al final eso es. La antipolítica busca desprestigiar tanto a los partidos que busquemos opciones que probablemente sea peor la cura que la enfermedad. Y vamos viendo cómo en países se están yendo a los extremos para buscar soluciones. Ayer vimos cómo ganaba el candidato Bolsonaro en Brasil, un candidato muy cuestionado, donde se habla de desvanecer instituciones, de eliminar instituciones, de que la competencia hay que callarla, entonces creo yo que eso viene a complicar la democracia, pero son las soluciones que se están encontrando ante el mal trabajo y el desgaste de los partidos. Cerraría este bloque entonces con su apreciación, Carmen, sobre esto. Los partidos políticos, ¿en qué le restan, en qué le generan algún desgaste por sus antecedentes y sus prácticas a las fórmulas presidenciales? Desde cómo usted plantea la pregunta, ya se sabe que hay un desgaste, fíjese. Pero creo yo que uno no puede ser vergonzante. Uno no puede decir, no, yo no vengo de ahí. O sea, así como uno no se desliga de sus orígenes, ellos tampoco pueden desligarse. Pero creo que lo pueden hacer de una manera más madura y asumir. O sea, ¿es de humano cerrar? Sí. Pero también es necesario corregir y enmendar errores. Yo quisiera retomar lo que mencionaba Erika con el tema de la antipolítica. Hoy casi es ofensivo en este país decirle, vos sos político. O sea, cuando alguien está, y creo que cualquiera, vos estás bueno para político, le dicen a uno cuando creen que está hablando cosas que no debe. Y es una ofensa, cuando no debería ser así. Cuando yo me recuerdo mis clases de política, era que viene de Grecia y demás, o sea, era una cosa casi sublime por allá, la utopía de lo bueno, lo que han escrito Tomás Moro, que quería todo, que todos tuviéramos todo, y la política es servicio. Y hay algo que no se ha hablado, que es ética. Yo creo y estoy convencida, y desde mi punto de vista, yo respeto mucho las ideologías. Usted puede pensar como usted quiera, pero yo respeto al que es conforme entre lo que piensa, habla y hace, pero también el que tiene, todos soñamos y creemos que al final los caminos pueden ser diferentes, pero si es una persona ética, usted se va a poder sentar con esa persona, usted va a poder platicar con esa persona y va a poder llegar a puntos de acuerdo. Y si lo está haciendo porque usted ama este país y si salió de su confort de estar sentado y estar detrás de una tele, o aquí como estamos nosotros, hablando y señalando, pero no nos exponemos a que nos registren la vida en redes sociales o en el vis a vis, yo creo que parte uno como ciudadanos tenemos que respetar. También ellos no pueden desligarse de donde están saliendo, pero tienen que asumir esa carga
lo bueno, lo malo, y a partir de ahí seguir adelante. Y otra cosa, estos son las opciones que tenemos y estos son los candidatos por los que podemos votar. En este momento, para este país, en un punto crítico, en donde tenemos que, yo no sé qué va a pasar si vamos a llegar a la elección sin sala, ahí que la mini magistradita que nos ilustre, pues, pero qué complicado no tener una institucionalidad firme para llegar a un punto así de crítico en nuestro país. Y al final veníamos hablando de las redes sociales y de todo eso, pero yo creo que no debemos dejar a un lado el contacto con las personas. Los 4 candidatos tienen que ir a ver cómo vive nuestra gente, las realidades de cada uno. No se puede perder el trabajo uno a uno. Y gane quien gane, vamos a ganar con 4 personas influyentes que van a quedar con una voz fuerte en este país, y ojalá y conozcan la realidad de todos los salvadoreños, porque te cambia cuando uno ve cómo vive esa gente, cuando uno ve la realidad, a qué hora se levantan, a qué hora regresan, todo lo que tienen que hacer. Entonces entiende las migraciones también, entonces entiende por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo con nuestra población en este país. Yo invito de verdad al diálogo, no solo al ciudadano, igual yo soy una ciudadano de a pie cuando me quito todos mis puestos, títulos y demás, y también creo que puedo hablar, pero también hay una sociedad civil organizada en gremiales, hay una industria, hay un sector privado, hay un sector agropecuario, y hay que ir a conocer esas realidades, y ellos saben cómo se pueden hacer las cosas. Debo de hacer una pausa y me gustaría que en el último bloque pues hablemos un poco de lo que se menciona de propuestas o ideas que cada una de las fórmulas está ofreciendo a los ciudadanos. Una pausa, volvemos en minutos. Último bloque de este panel de análisis que hemos desarrollado por la mañana del lunes 29 de octubre junto a Jessica Estrada, Erika Saldaña y Carmen Pérez. Estamos hablando un poco de las propuestas de la campaña electoral y me gustaría dejar este último bloque en función de 2 preguntas. La primera pregunta, algo muy puntual para escuchar a nuestras invitadas, y luego nos quedamos el tema de las propuestas o algunos de los elementos que han mencionado. Iniciaría con Carmen. Desde su perspectiva, ¿cuál podría identificar como la principal fortaleza y la principal debilidad de cada fórmula presidencial? La principal fortaleza de la fórmula de Arena, por ejemplo, es que no han estado en política, son nuevos de paquete, que no hay, tienen todas las ganas, quieren hacer las cosas. Eso creo yo que es una fortaleza. Y sus debilidades, me dijo también, una debilidad, el desgaste que ha tenido la institución política por la que están corriendo, creo yo. Esa se me hace también una debilidad para el candidato del frente. Se me hace que el desgaste en el ejercicio del poder es importante. Y la fortaleza que creo que él tiene es que ha sabido manejar un discurso más conciliador, menos incendiario, que creo yo deberíamos buscar todos los salvadoreños, buscar la conciliación más que ganar el partido de fútbol, ¿verdad? Que quién va a ganar y quién no va a ganar. En el caso del candidato de Vamos, también le veo favorecedor, que no ha estado antes en política, que es un emprendedor, que cree mucho en el país, que ha colaborado con su entorno en una especie de responsabilidad social, por decirlo de alguna manera, pero su emprendimiento es de él y de la comunidad donde él se mueve. Creo que eso es valioso y habla bien de él, porque al final no es estoy bien yo, sino que no me ven comer, comen conmigo. Eso creo que es valioso.
El tema es que en este país pues sí estamos como bien polarizados y son como dos grandes marcas las que se buscan al momento de votar. El otro candidato, creo yo que ¿qué le puedo decir? Su fortaleza es que ha sabido hacer uso de la antipolítica y que ha podido levantar esa bandera, que la población ya está cansada, que la población ya, el tema de la corrupción y el tema de los robos estando en las funciones públicas, el mal manejo de los dineros, el no poder dar el ancho, por decirlo de alguna forma. O sea, cada trabajo tiene una descripción del trabajo y usted tiene que cumplir metas. El que no cumple las metas, pues, de este lado de los mortales del sector privado, no cumplió la meta, adiós, que le vaya bien. Pero él ha sabido explotar ese tema. Su debilidad, también la misma, que aunque ha querido desligarse del partido donde está, hay fuertes señalamientos por el desgaste en el ejercicio del poder de los funcionarios que han estado en esa institución política, y lo ha sabido manejar, pero creo que eso es lo más fuerte que le puedo ver. Desde su perspectiva, una fortaleza, una debilidad de las fórmulas presidenciales. Bueno, yo coincido mucho con lo que ha manifestado Carmen Estela. Creo que todos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Creo que una fortaleza en las candidaturas de Arena es que vemos gente nueva, como lo mencionaba ella, gente preparada para el cargo, y voy a enfatizar primero todas las fortalezas que creo que existen. En la candidatura del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa creo que tienen mucha experiencia ya en temas de política. Él ha sido canciller, ha sido ministro, ha sido diputado, ella ha sido diputada varios periodos. Entonces yo creo que esa es una gran fortaleza. En el caso de Nayib Bukele y de Félix, creo yo que tienen la ventaja que son muy populares en cierto sector de la población que está muy cansada del tema de los partidos políticos tradicionales. La fortaleza del partido Vamos, de José Alvarado y Roberto Rivera, creo que tienen la ventaja de que no han estado metidos en política, entonces probablemente la gente los vea como que no están manchados. Entonces creo yo que esa puede ser una gran ventaja dentro de un país tan convulsionado por la política. La desventaja que le veo a Vamos es que son muy poco conocidos. Es un partido prácticamente naciente, sí. Entonces no sé qué tanta incidencia pueda tener en la elección presidencial. Y la desventaja que le veo a todos son tres. En primer lugar, creo yo, la incapacidad de cada uno de las fórmulas de sentarse a dialogar con los otros. Aquí no estamos buscando, creo yo, soluciones de país, sino que estamos en una guerra total entre los partidos. Entonces yo creo que si al final todos tienen la buena voluntad de hacer algo por el país, también deberían de buscar acercamientos, y si uno gana, cómo le puede colaborar al otro. Así, esa es una de las desventajas entre los tres. La otra que ya hablábamos bastante es el tema que sus partidos políticos les restan mucho. Esa desventaja la tienen todos, creo yo, porque no pueden desligarse de su pasado. Deberían de buscar corregirlo. Y otra de las debilidades, creo yo, es que en el tema de propuestas sigo insistiendo en que han habido mejoras en el sentido de que ahora están proponiendo más, nos están diciendo qué quieren hacer, pero nadie nos está diciendo cómo quieren hacerlo. Entonces, que de repente quieren crear 300,000 empleos, ¿cómo? En una economía donde ha generado 5,000 empleos al año. Quieren hacer un ferrocarril desde Aguachapán a La Unión, ¿cómo? Es una inversión millonaria. Creo yo que sería bueno hacer números. Hugo Martínez parece que mencionó que quería subir las pensiones. ¿Cómo? Si casi tuvimos suerte que no colapsó el sistema de pensiones en la última reforma. Entonces,
vemos un montón de propuestas que al final creo yo que sirven mucho para el marketing, pero no para solucionar problemas reales. Entonces yo creo que esta es una deficiencia de todos los candidatos. Desde su perspectiva, Jessica, ¿cómo presenta una ventaja y una desventaja, o fortaleza o debilidad? Bueno, voy a tener que ser un poco repetitiva porque coincido mucho con lo que han dicho ya Carmen y Erika. Y quizás las desventajas es un poco fácil de alguna manera agruparlas, porque vemos los tres partidos que sí tienen un pasado político, como en primer lugar ese pasado ha generado desencanto en la población, están muy salpicados por corrupción de expresidentes, exfuncionarios, y eso mismo permite también a la gente querer ilusionarse con algo diferente y no pensar en más de lo mismo, como solemos decir. Entonces, tanto en el partido Arena, que tuvo 4 periodos presidenciales, el FMLN, que va cerrando el segundo, hubieron muchos desaciertos que han profundizado de alguna manera los problemas que vivimos en el país. Y bueno, Gana, si nos remitimos a su génesis, sabemos de dónde viene este partido, y aunque nunca ha estado en el Ejecutivo, sí sabemos qué personajes son los que están integrando al partido. Entonces, tienen muchas coincidencias y son tal vez las que generan las principales desventajas en sí de estos partidos. Y vamos, por ser desconocido, esa es la desventaja, aunque pueda proponer algo diferente, aunque nos muestre rostros diferentes y que puedan convencer con las propuestas que están lanzando, la base que tienen es todavía bastante pequeña en comparación con los demás. Y tenemos que ver también cómo va evolucionando. Y con respecto a las ventajas, tratando también de ser breve, bueno, en el Partido Arena coincido plenamente en lo que ha manifestado las colegas. Ver rostros nuevos de verdad resulta refrescante, pero no queremos rostros nuevos con propuestas o ideas viejas, sino que de verdad sean nuevas y que estén dispuestos a dar el salto en materia de transparencia, en materia de contarnos cómo van a hacer las cosas, en materia de contarnos quiénes los están acompañando y de transparentar todo a su alrededor, porque en esa medida van a ir generando confianza. Del FMLN, creo que lo que más hay que destacar de esta fórmula es la experiencia que ambos tienen en el terreno político en general. Y bueno, por el lado del partido Gana, en este caso se venden como, bueno, candidatos de nuevas ideas. Lo principal es justamente que han sabido capitalizar ese descontento ciudadano, venderse como algo diferente, aunque tal vez no para todos sea así, y principalmente llegar a algunos segmentos de la población que ha perdido mucho la confianza en las otras opciones que vemos. Y bueno, por el lado de Vamos también es coincidente el hecho de ver rostros nuevos, dispuestos también, por saber de dónde vienen un poco los candidatos, a sacrificarse por entregar un poco de lo que tienen al país. Básicamente me quedan 2 minutos, solo los aprovecho muy puntual para tener de manera muy específica por ustedes lo siguiente. De lo que llevamos en la campaña, ¿ustedes podrían mencionar una propuesta que les ha resultado factible o interesante de lo que ha mencionado cualquiera de las fórmulas? Una tan sola que ustedes dirían, esto me llama la atención, creo que sería interesante desarrollarlo con más profundidad y que valdría la pena que nos expliquen de qué va esto, Jessica. Lastimosamente no puedo identificar una, porque todavía me parecen poco concretas y realistas, principalmente viendo la situación general del país, las restricciones presupuestarias que sabemos que tenemos y que no podemos decir voy a generar tantos empleos, voy a comprar medicamentos para todo, voy a poner un aeropuerto en tal zona. Entonces siguen siendo demasiado en el aire y por eso precisamente me gustaría verlas muchísimo más concretas. Ok, perfecto. Erika. Yo creo que una propuesta que a todo el mundo le llama la atención es esta generación de empleos que ha señalado la fórmula de Arena, pero a mí sí me genera mucha duda cómo lo van a hacer cuando datos del Banco Central de Reserva, los datos de trabajos formales del Seguro Social nos han dicho que en los últimos años este país ha generado hasta 5,000 empleos al año. Entonces creo yo que es una propuesta bastante atrevida, pero también sería bastante importante ver cómo pretenden desarrollarla, si es factible o no, porque vemos que la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de un ingreso fijo es una de las principales causas por las cuales la gente está migrando, en lo que hablábamos al principio. Entonces sí creería yo que necesitamos que profundicen más
en ese tema. Ok, entonces cerraría con Carmen. Me he quedado pensando en una propuesta, pero en realidad, como le digo, o sea, a mí me gusta el sueño y qué lindo sería poder tener toda esa cantidad de empleos. Pero hay que empezar a caminar en ese sentido. O sea, los elefantes se comen a bocados, no se lo va a traer todo de un solo. Ojalá que todas las propuestas se pudieran cristalizar y que se pudieran hacer bien, porque todo suena lindo. Vamos a ver qué sí se puede hacer. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto. No, Carmen, gracias a usted. muy amable, ha sido un agrado que me hayan acompañado. Gracias, Erika, Carmen, Jessica, ha sido un gusto. La verdad que ha sido muy interesante platicar con ustedes, las ideas que nos han estado ofreciendo a nuestra audiencia para profundizar un poco mejor lo que nos están diciendo los candidatos y las candidatas, sus propuestas, un poco su relación con los partidos políticos y lo que nos ha permitido abordar en el transcurso de este programa de 1 hora y media. Y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar más adelante. Gracias. Y sobre la marcha, pues qué elementos podemos destacar. Gracias por haber estado conmigo, muy amables. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, muy amables. Y a ustedes, amigos, ha sido un gusto que nos han acompañado. Será hasta mañana, 6:30 en República.